Bien amigos, como ustedes lo saben, siempre que puedo les hago uno que otro en vivo y esta vez voy a dar respuesta a un sinfínal de compañeros, ingenieros, arquitectos, diseñadores y en especial para aquellos maestros artesanos que ejercen cualquier actividad artesanal. Aquí les voy a dar cómo debe de hacerse un presupuesto para que tú jamás tengas pérdidas del trabajo que tú vayas a realizar y que tampoco salgas tablas, o sea, salgas sin ganar algo de utilidad por tu trabajo realizado. Eso lo voy a tratar sin tecnicismos, así te lo voy a hablar a lo morocho para que me entiendas, porque hay mucho elemento, muchos compañeros artesanos que ejercen esta hermosa actividad de las áreas artesanales, cualquiera sea, ya seas un laqueador, seas un tapicero, seas un carpintero, seas un ebanista, seas lo que tú realices. Y aquí te lo voy a hablar técnicamente no, sino con palabras de pueblo para que me lo entiendas, apreciado amigo. Mira, hay muchos compañeros carpinteros, ebanistas que me pregunten, mire don Víctor, ¿y cómo he de sacar un presupuesto? Sucede que yo siempre hago trabajitos y siempre, ejemplo, si me mandan a hacer unas 2 puertas, hago el cálculo y yo digo, con que me gane tanto, yo ya hago ese amar. Y la verdad no es así como tú debes de hacer un presupuesto. Ejemplo, te lo voy a hablar así, sin tecnicismo, para que me entiendas. Mira, de repente te mandaron a hacer una puerta ya, una puerta principal, ponle tú de 1,20 de ancho por 2,5 de alto, con una hoja pequeña, la tarjeta que llamamos. ¿Ya? Tú sabes muy bien que en una puerta normal se van 8 tablones. Pero si te están pidiendo con tarjetita, tú tienes que ponerle 11 tablones o 12 redondos, 12 tabloncitos. ¿Ya? Esos tabloncitos tú tienes que sumarlos con lo que te cuesta en el aserradero o en el lugar donde tú vayas a comprarlo. Hay lugares que venden los tablones ya tratados al horno, secados en pocas palabras, con una humedad que tú necesites. Ejemplo, si son maderas de polo abierto, tú tienes que exigir la norma técnica de un 10, exagerado un 20%. Ya, eso es para trabajar puertas principales. Tú me dices que haces presupuestos mediocres. Así lo hace la mayoría de la gente que tiene experiencia, tiene un bagaje de situaciones, de vivencias no fructíferas, porque tú sabes muy bien que el artesano que no tiene preparación, ellos son los que pagan piso, que dicen, no, pues aquí se me van 12 tablones y por ahí se me va un litro sellador y uno de laca y ya le monto lo que yo voy a ganar y ya está el presupuesto. Y no es así, apreciados amigos. Un presupuesto justo donde te permita vivir con dignidad se hace de esta siguiente manera. Ejemplo, en la misma puerta son 12 tablones. Si tú compraste en el aserradero, ejemplo, un laurel que lo compraste echando agua en el aserradero, te cuesta 10,50, pone 11, ya. Pero si ese mismo tablón, el cliente es sumamente exigente y no quieres tener problemas, tú tienes que ir a un lugar donde vendan ese tablón secado, tratado al horno. Entonces, ese tablón que acá en el aserradero te cuesta $11, acá ya te va a costar 18 a $20. Te lo hago de notar para que tú tomes esa situación muy en cuenta. Y hay mucho, aquí lo voy a hablar con verdad, para que de repente hiera susceptibilidades, pero es así. Hay mucho cliente que hoy, en la actualidad, anda de Herodes a Pilatos
buscando referenciales de costos de obra bajos. ¿Y qué pasa? Que mira, muchas de las veces hay compañeros que no tienen trabajito y a veces dicen, no, pues es que no tengo trabajito y necesito pagar el arriendito, esta obrita, yo la sol, como sea, yo cojo dinero. Y muchas de las veces, discúlpame, se hace trabajos, se coge trabajos que muchas de las veces se sale tablas. Tablas significa que no ganas un centavo. El trabajo que vas a realizar, sabes muy bien que lo vas a hacer ad honore. Y el cliente sabe esa situación. Y son oportunistas. Son gente que ya... es por eso que llegan a tener. Por lo que, según ellos, son truchas. Pero, ¿qué pasa? Que a la vuelta de la esquina, con otras gentes, pagan el doble. Pero eso, dejémoslo para otro tema. Mira, ¿qué pasa? Que tú tienes que, en primer lugar, ubicarte. Si ese cliente es un clientito chambón, así nomás, que es como tú y yo, que nos gusta así nomás, cosas así nomás, pues compra el tabloncito del aserradero. Pero si tú ya ves que ese cliente es exigente, es influyente, tú nunca te atrevas a trabajar con materiales malos. Entonces tú ahí automáticamente le sumas 12 tablones por 20, ya tú tienes un valor. De ahí tú tienes que sumarle el transporte para llevar. De ida, que tú has cogido un taxi. De la llevada del lugar a tu taller, tienes que sumarle el valor del costo de la carrera. Ejemplo, si tú fuiste en un taxi a ver la madera, gastaste, ejemplo, te fuiste en un taller, en el otro taller, y no conseguiste, y cogiste 3 taxis, los 3 taxis le sumas. Y cuando ya compraste la madera, la camioneta, le sumas la camioneta al valor. Una vez que ya tienes todo ese valor, ahora sí, tienes que sumar cola, clavos, pega, lijas. Hay mucho maestro que comete este gran error que aquí le voy a enumerar. Les cae la obrita y dicen, no, pues, de la obra anterior me sobraron 4 tablones. Y como necesito 12, 8 nomás compro. Y hacen la cuenta de los 8 tablones, pero no hacen cuenta de los 4 tablones que están poniendo ellos. Entonces, ese es el primer paso equívoco que la gente comete. Ejemplo, si de repente necesita unos 4 pliegos de lija, ejemplo, 100, número 100, dice, no, pues yo tengo la lija 150, tengo la 100 y tengo unos 2 metros de lija 80, ya salgo con ese proyectito. No, apreciado amigo, no. Tienes que, ejemplo, si en esa puerta se te van 3 pliegos de lija número 100, tienes que sumar. Se te van el medio metro de lija, ejemplo, se te va un cuarto de lija número 50, se te va un cuarto de lija 60 y un cuarto de lija 80, tienes que sumar. Una vez que ya sumas todo aquello, tienes que sumar el tiempo que tú te demoras en hacer esa puerta. Así, ejemplo, si tú quieres rápido, te demoras 4 días, tú no le vas a poner por los 4 días, tienes que ponerle el tiempo que se hace un maestro. Ejemplo, si tú eres como yo, que tiene un taller y muchas veces depende de los maestros, tú tienes que darle, a ver, maestro, esta puerta, yo como soy rápido, tengo experiencia, me la saco en 3 días, pero el maestrito saca vueltas, se pasa en el celular, pues esa puerta me la entrega en 4 o 5 días. Entonces, tienes que sumar los 5 días que ese maestro demora, ¿ya? Entonces, de ahí tienes que sumar acabados. Si es un cliente exigente, tienes que, a esa puerta, en lugar, tienes que curarla.
obligatoriamente tienes que curarla. Y de ahí impermeabilizarla. Una vez que ya la impermeabilices, comienzas a dar acabado, sellador, lo que tú vayas a utilizar. Si vas a utilizar un acabado final de un barniz, o puede ser un poliuretano, o puede ser un catalizado, o puede ser en resina de poliéster y estireno, o puede ser un resina epóxica. Entonces, mira, es así, es como te lo doy a entender de que tú debes de realizar presupuestos justos. No es que, ejemplo, hay muchos maestros que dicen, no, pues a este maestrito de acá hice unos closets o una puerta y le cobré tanto y no me quedó. Es porque yo tenía la lija, tenía los tablones, tenía esto, tenía el tingue, tenía esto, y es por eso que muchas de las veces lo poco que se piensan ganar, pues no se lo ganan, quedan en tablas. O sea que hacen ese trabajo ad honores, sin cobrar un centavo, solamente por la acción de que ese cliente llegó en un momento de necesidad. Entonces, ojo, y esto sucede en todas las ramas artesanales. Tú vas al sastre y el sastre también está con la necesidad. Vas donde la modista, está con la necesidad. Entonces, siempre hay que estarse capacitando, estarse actualizando en precios. Mira, en la actualidad en Ecuador, mira, te voy a poner un ejemplo nomás para que tú veas cómo la situación está acá en Ecuador. Antes de que ganara este señor Novoa, un tablón sequito de roble, sequito tratado al horno, estaba en 19,60 centavos. El día jueves que salí a comprar unas piezas de roble, 23,80. Mira, de 19 a 23,80 son casi 4 y un poquito más de dólares en un tablón. Entonces te lo pongo a que lo analices. Siempre, siempre, tú nunca des precios referenciales de costos de obra así al ojímetro. No, nunca. Por más cliente que te exija, que mire que hay mucho cliente, mucho artesano y compañero contratista que muchas de las veces se va a hacer una visita técnica, que yo llamo, se va a ver la obra, qué es lo que hay que hacer, y ahí mismo está pues el cliente, ahí que vea, deme el presupuesto. Si tú das el presupuesto así, al corre que te alcance, así rapidito, pierdes, te lo hablo con verdad. Pero si tú le dices al cliente, coge las medidas de todo lo que hay que hacer, vas a tu domicilio, a tu casita, te sientas en un lugar tranquilo, desglosas cuántos metros tienes que realizar, ya sea muebles de cocina, closets, puertas, lo que sea, desglosas todo, sacas materiales, sacas transporte, sacas mano de obra de maestros, sacas seguro. Esto hay que ponerlo siempre en práctica, porque cuando uno se trabaja con gente particular, siempre, tú nunca te confíes, es que yo tengo los maestros y los maestros son buenos y nunca pasa accidente. Siempre tienes que prever esta situación. Mira, yo en mi taller cuando por A o por B, siempre yo preveo esas situaciones. Y aún más cuando tú eres un ingeniero, un arquitecto, un diseñador o un contratista enganchador, no. Si eres un contratista que está en físico, en obra, tú tienes que tener un seguro de accidentes. Porque, ejemplo, mira, llevas a un maestrito que es pintor y muchas de las veces los maestros que son pintores dicen, no, pues primera planta nomás pongo un banquito y ya comienzo. O muchas de las veces se hacen unos entuertos de bancos acomodados a la forma de ellos y comienzan a pintar.
por ahí, medio por ahí pasa la vecina, pasa alguien, se distraen una milésima y ¡tac! Cae. Y eso ha sido causante de desgracias. Entonces tú siempre tienes que tomar en cuenta, dar las normas, ejemplos, si es una pintada de una sola planta, tienes que contratar andamios y un sinfín de situaciones como para que ese trabajador tenga asegurado pues su bienestar y por ende pues tú no te metas en problemas para que después venga el trabajador y te meta un buen juicio. Es por eso que te lo comparto. Y aún más en la carpintería. Mira, en la carpintería, discúlpame, yo cuando estoy en la carpintería, yo puedo pasar mi mujer en hilo, en tanca también ahí. Puede hacerme así el baile de la hula que llaman. Puta, yo ese ratito no existo porque estoy concentrado en mis máquinas. Porque un ratito que te descuides, hermano, te puedes volar todos los dedos. Así, te lo hablo con verdad. Entonces, siempre tienes que estar. Ejemplo, estás en tu taller, ubicarte a trabajar, así, a desarrollar lo que estás realizando. Hay mucha gente, muchos compañeros artesanos, y discúlpenme que aquí lo voy a hablar con verdad, y también me ha pasado a mí con compañeros que me dan la mano en el trabajo, en la carpintería, se hacen de compromisos, están trabajando y están pensando, discúlpenme lo que voy a hablar, pero lo voy a hablar con verdad, están pensando, trabajan en la sierra, y están pensando en las nalgas de la mujer o en el onanismo que la mujer le ha practicado la noche anterior. Entonces, no, pues. Y me ha pasado con maestros que le digo, vea, trabajen concentrados, por favor. No es que, mire que hoy tengo una cita, hoy me toca, ¿cómo es que hablan estos jóvenes de ahora? La dosis resurada, todo arriba y abajo, y le digo, ¿qué pasa? Vea, maestro, va a salir temprano. Le digo, hijo, si estás con ese tema, mira, trabaja concentrado y ya a las 2 horas antes que va a salir, ahí sí, a lo tuyo. Porque hay gente que, puta, discúlpeme el término, están con una cosa y están piensa y ahí vienen los accidentes. Te lo hago de notar, siempre a tener contratado un segurito de riesgo laboral. Entonces, el momento que tienes contratado ese seguro de riesgos laborales, pues tú está cubierto esa acción de hacer de gastos imprevistos. Entonces, mira, es así como se sobrevive. Y hay también esta situación de que hay muchos artesanos que dan estos presupuestos así, al ojímetro. Si tú das esos presupuestos al ojímetro, ejemplo de ya, eso se llama ojímetro, que en medio lo ven y dicen, no, siempre a estarse actualizando en precios de lo que tú ya realizas. Mira, cogiste las medidas, cogiste todo lo que hay que hacer, a ubicarte en tu, si no tienes oficina, pues aunque sea en la mesa de tu comedor, concentradito, a llamar por teléfono, a ver en las huecas donde tú compras la materia prima, decir, mire, a cómo los tablones, él te dice, mire, si es por volumen, le dejo a menos. Si son determinadas piezas, nomás tanto le cuesta. Entonces, a tomarlo muy en cuenta para que tú no tengas problemas. Una vez que ya has sumado todo estas situaciones de compra de materia prima, transporte de materia prima, pago al maestro que te ayuda, situaciones de riesgo, una vez que ya hayas sumado todo eso, tienes que tú también
ponerte un diario. Ejemplo, si ese maestro se te demora 5 días, tú tienes que ponerte mínimo 2 días como obrero. Ejemplo, si al maestro o carpintero le pagas 30 días y si te demora 4 días, tú tienes que ponerte 2 días. Si se demora una semana, tú tienes que ponerte una semana. Una vez que ya hayas sumado todos sus costos operativos, tú tienes que ponerle ejemplo. Si el cliente no sabe mucho, un 25% para negociarlo. Pero tú ahí tienes que tener en cuenta que no te puedes bajar de un 20%. Si tú tienes necesidad, puedes bajarte hasta un 15, un 18%. Pero si te bajaste del 15, ya hermano, estás perdiendo. Porque va a salir tabla. Pero si tú hiciste esa acción de tener por lo menos un 15%, hermano, ahí está garantizado tu trabajito y por ende llevar la papa dignamente a la mesa de tu hogar. Te lo hago de notar esta situación y este tema es de profundo análisis, porque muchas las veces en un en vivo no se puede desglosar toda esta situación, porque hay los clásicos aviones, los maestros, que dicen es que mire, es que yo como tengo tantos años de experiencia, yo ya sé, no, mira, yo llevo 31 años y hay veces que a uno lo contratan para hacer determinado trabajo, pero ¿qué pasa? Que tú en ese trabajo tú ves unos muebles, ejemplo, unos muebles de cocina, los ves así que está normal, pero ya una vez, permítame abrirle la puerta a mi hijo, me encuentro aquí en mi oficina. Pasa, hijo, pasa. Hoy me salí un ratito aquí a mi oficina de contactos, mira, y qué pasa, que hacen este tipo de presupuestos sin sumar esas acciones que te lo doy a notar. Si tú quieres tener éxito y siempre mantenerte así, con altivez, con dignidad, tienes que hacer un presupuesto justo. Mira, tú dejas un 25% y ese cliente obligatoriamente, por más consciente de que tu trabajo es bueno, te va a hacer te va a pedir un descuento. Entonces tú ahí le bajas un 3%. Así. Pero no te bajes tú primero, nunca. Hay muchos artesanos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, que ejemplo, mira, el contratito te lo voy a desglosar suavito. El contratito ha sumado una cantidad de 2.800, pongámoslo un ejemplo. Llegan, le dan el presupuesto al cliente, le dicen 2.800. Y el cliente le dice, ¿cuánto lo menos? 2.200. Se bajan ellos, automáticamente se bajan. Ese es el gran error de la mayoría de la gente, ya sean ingenieros, arquitectos, diseñadores, artesanos, cualquiera sea. Ese es el paso garrafal que cometen. Nunca te bajes. Ejemplo, si tú has dicho 2.800, vas con el cliente y le dices, señor, ¿y cuánto me deja lo mínimo? Le dice, mire señor, yo le digo 2.800, pero hasta 2.700. Así. Y entonces ahí viene la contraoferta del cliente. Dice, la verdad es que me gustan sus trabajitos y quiero realizarlos. Mire, le voy a dar 2.300. Te voy a poner en práctica cómo es la gente. Y tú te dice, nunca tú a la primera oferta te bajas. No, mi señor. Necesito el trabajito, pero
tengo que tener algo de utilidad. Entonces el cliente automáticamente se dan cuenta que tú no eres cualquiera. Entonces ahí ya te dicen, te están dando 2.300, dicen, bueno, 2.600 le voy a dar, ya se suben 300, y tú como estás parado en 2.700, te bajas a 2.700 estaban, ¿no es cierto? Te bajas a 2.650, entonces ese cliente dice, bueno, ni para mí ni para usted, los 2.600, entonces ahí sí, agarra. Entonces ahí tú has negociado bien y tienes un porcentaje de utilidad. Ejemplo, te dije un 25, te has bajado 2 puntos, mira, tienes un 23%, ya calculado fríamente. Entonces así, échale ganas. Ejemplo, si al maestro que tú le pusiste 5 días para hacer esa puerta, y muchas las veces ese maestro no te llegó a trabajar, ejemplo, mira, la haces tú mismo en la puerta, la sacas en 3 días y te llevas lo que el maestro no quiso ganarse. Son opciones prácticas para que tú lo pongas en funcionamiento. Esto es lo que practica la economía china, la japonesa y algunos países que son productores así en grande. Te lo comparto porque, como tú lo sabes, soy un elemento que he adquirido experiencia de mucha gente que he servido con la gracia de Dios. Y cuando entrego los trabajos, no sé qué es lo que yo tengo, que siempre me dicen, don Víctor, mire, están bonitos los trabajos, acépteme un whiskycito o acépteme una cubita libre. Entonces uno ahí se conversa, se dialoga, y ahí va fluyendo esa amistad, ese diálogo sincero. Entonces, mira, son acciones prácticas que te comparto para que tú tengas un poquito de fogueo y por ende, pues, sepas negociar muy bien. Por más necesitado que estés, por más situaciones de calamidad económica, nunca te delatas, apreciado amigo. Nunca mantén esa altivez. Hay mucha gente que, discúlpame, la idiosincrasia del cliente es que dicen, no, pues mira, ese taller lo veo, está vacío. Este hombre no tiene trabajo. Aquí es donde voy a hacer negocio. Y muchas las veces están medio tristones, medio bajoneados. Hermano, aquí te voy a compartir la fórmula técnica para que tú salgas airoso ante cualquier dificultad que estés atravesando. Mira, muchas las veces hay talleres artesanales que están pelados, pero tú, cuando llegue así algún cliente que esté interesado en tus servicios, tú jamás demuestras que no tienes que hacer nada. Tú digas, no, ahorita estamos instalando una obrita afuera, es por eso que no estoy permaneciendo aquí en el taller. Entonces, no, pues si están haciendo trabajitos fuera, ¿y cuánto me cuesta esto? Entonces tú pon el precio que te permita vivir dignamente, apreciado amigo. Es por eso que te lo comparto, para que tú sepas disgregar situaciones para que te permita a ti vivir a otro nivel. Claro está que aquí les voy a hablar con verdad. Negocios como esto de la rama artesanal, hermano, para tú ver plata, hermano, tú tienes que trabajar duro. Algunos me dirán, pero mire, don Víctor, es que yo... No, te lo digo yo, apreciado amigo. Cuando un elemento trabaja por derecha, pues, hermano, es un poquito duro llegar así rápido. Mira,
para yo estar en las grandes ligas han transcurrido años y años. He llegado, en mi juventud llegué a las grandes ligas tempranamente, pero ¿qué pasa? Que cuando uno se es joven se piensa, no con esta cabecita, sino se piensa con la otra cabeza que usted ya debe de imaginar. Entonces mira, la gracia de Dios es infinita y a uno por el buen trabajo, los buenos acabados ha permitido que otra vez suba. Pero en esa subida pues ya uno no se puede mantener porque como existe un canibalismo radical, bestial, de elementos que vienen con ingentes cantidades de dinero a crear competencia, pero una competencia desleal. Entonces es por eso que te lo comparto. Cuando uno se está en las grandes ligas y se está por capacidad de gestión, por buenos acabados, por cumplimiento laboral, pues, apreciado amigo, uno tiene que agarrarse con uñas y dientes y siempre en aquella cejita que dejan esos clientes entreabierto, tú ubicar el piecito. Algunos me dicen, pero don Víctor, dice, ubico ahí el pie en la puerta, en la ceja de la puerta, y me la chancan, me la remuerden. No, apreciado amigo, entiéndelo, sé un poquito suspicaz. Es una palabra técnica que yo utilizo. Ubicar el piecito en la ceja significa que tú, con tu trabajo, con tu acción de cumplimiento laboral, debes dejar esa oportunidad ahí para que se den las cosas. Te lo hago de notar porque la verdad es que hay maestros, ingenieros, profesionales que no entienden términos finos. Y yo, discúlpame el término, hay veces que no sé cómo explicarlos, cómo darme a entender de que tú, hermano, si quieres llegar a las grandes ligas, capacítate, oriéntate. En la actualidad, mira, están las redes sociales. Googlea en el tema que tú quieras aprender y sé un filántropo en tu rama. Entonces mira, tú de a poquito vas a comenzar a coger tics que te van a ubicar a ti a otro nivel. Es por eso que te lo comparto. Hay mucha gente que me dice, don Víctor, dice, pero ¿cómo usted calcula un buen presupuesto donde vaya a tener utilidad? Te lo compartí para que tú lo pongas en práctica. Hay muchos maestros que llegan a la obra y ellos como bacanes dicen, no, pues yo ahorita, ejemplo, mira, yo soy el cliente y mi hijo es yo. Mira, yo le llevo a mi hijo a que me haga una cotización y mi hijo, bacano, sobrado, conoce el tema y dice, no, pues tanto le cuesta. Y no son así las cosas. Mira, tú, si estás en países de primer mundo, has de poder dar fe. Mira, tú cuando vas a realizar una cotización, ya tú ves y te dicen, señora, si vas en la mañana, por la tarde ya tienes la cotización. Pero jamás de los jamás, ese mismo instante que has visitado. Al no ser que sean cosas pequeñitas, claro está, ejemplo, si es una unidad de algún artículo, pues ahí sí lo puedes dar. Pero si son ya, el volumen ya pasa de 3 o de 4, obligatoriamente tú tienes que tomarte el tiempo de analizar costos productivos. Y sobre eso ya tú tienes poner el margen de utilidad que tú vas a llevar. Pero en dolarización es sumamente difícil que tú te permitan ganar un 30% o un 40% o un 50%. Es una utopía, hablando sinceramente. En dolarización tú tienes que demostrar con calidad de productos, con cumplimiento laboral, de que se puede sobrevivir en dolarización. En dolarización no existe inflación y por ende pues los precios se mantienen siempre. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay estos cambios
gubernamentales como lo del señor Noboa, pues se están aconteciendo estas situaciones, pero ya se ha de ir normalizando, se ha de ir estandarizando los precios y por ende pues ya uno ya se puede dar un referencial de costos de obra justo, sino que mira, son situaciones que estos proveedores que son inflacionarios pues se aprovechan de estos momentos para crear el caos en el país. Es por eso que te lo comparto, te lo he dado a saber para que lo tomes muy en cuenta. Jamás de los jamases des un presupuesto así al ojímetro. Mira, yo 31 años he aprendido de situaciones de desesperanzas, de extrema necesidad que he pasado. No creas tú que muchas de las veces me dicen, pero don Víctor, usted está en Guayaquil, está en Santo Domingo Los Áchilas, está en Otavalo, está en Ibarra. Apreciado amigo, nadie sabe lo de nadie. Yo a veces, aquí te lo voy a dar así suelto para que lo entiendas, que muchas de las veces yo, de mi producción, de mis clientes de Santo Domingo, muchas de las veces pago Guayaquil, pago Otavalo y pago Ibarra. O hay veces que en Santo Domingo no hay nada, pero hay en Guayaquil y pago Santo Domingo, pago Otavalo, pago Ibarra. A veces no hay nada ni en Santo Domingo, no hay nada ni en Guayaquil, no hay nada ni en Otavalo, paga Ibarra. De repente no hay nada en ningún lado, paga el doblar rodillas. Aunque tú no lo creas, es un paso fundamental que debe de existir en un emprendedor que ha pasado el Niágara. Porque tú podrás tener la fama que tú quieras, como lo suelo decir yo, pero hermano, siempre tienes que encomendarte a la gracia divina de Dios. Si tú cumples con ese requisito que yo lo aprendí ya tarde, hermano, tú estás a otro nivel. Te lo hago de notar. Y sobre todas las cosas, tú a ser generoso. Aunque tú no lo creas, el obsequiar, el ser caritativo, el ser bondadoso, es un paso fundamental para que las acciones que tú emprendas se fortalezcan, se crezcan. Te lo hago de notar. Es por eso que el éxito te has dado cuenta de la gente que tiene poder, es la ayuda social. Y aunque tú no lo creas, en la ayuda social está el paso fundamental para comenzar a trascender como emprendedor, empresario, lo que tú seas, un industrial, hermano, eso es. Porque la gracia de Dios es infinita y muchas de las veces pierdes la gracia de Dios es porque Dios te da a manos llenas y tú no eres recíproco en compartir. Pero si tú recibes a manos llenas, también sé generoso. Muchas de las veces tú dices, es que yo no tengo tiempo de andar buscando. No, a veces en la misma familia se hace obra social. Ejemplo, ves a tu hermano, a tu familiar que está caído, no tienes trabajo. Hermano, hazte presente. Nunca con énfulas de ayudador, no, así humildemente, con un perfil bajo. Y cuando tú te das cuenta, tú, si ejemplo, si gastaste unos 20, unos $30 en una canasta de víveres, Dios a la vuelta de la esquina te lo devuelve al 1%, al 100 por 1. Te lo hago de notar, apreciado amigo, para que lo tomes muy en cuenta. Esas son normas técnicas para poder sobrevivir en el área inmobiliaria. Y sin más, apreciado amigo, espero que tome lectura de lo que te he compartido el día de hoy. Mira, hoy estoy en mi oficina, casi nunca suelo estar aquí, sino que tenía un pequeño compromiso, ya salí de ese compromiso, me vine un ratito a la oficina a darme la vuelta
y también pues a conversar un rato con mi esposa, con mis hijos, porque como tú lo sabes, pues yo soy un elemento productivo y a veces mis hijos me quieren dar una que otra noticia y no tengo tiempo, pero hoy quise estar con ellos. Así que tengan ustedes un bendecido día de Dios, a disfrutar. Si has trabajado duro, pues a darte una vuelta con tu esposa, con tus hijos. No hay los recursos, tranquilo. Invítales aunque sea a tomar aire fresco, a chuparse un helado, a algo, pero en familia. Bendecido día de Dios.